Tengo una palabra profética para la iglesia, que dice así: amplía el espacio de tu tienda, despliega sin reparo tus lonas, alarga tus cuerdas, afianza tus clavijas, pues vas a extenderte a derecha e izquierda. Tus hijos heredarán naciones y repoblarán ciudades desiertas. Isaías 54, versículos 2 y 3. La primera vez que recibimos esta palabra como congregación, 30 años, 30 y pico de años, se nos dio esta palabra y se volvió a repetir de diferentes formas a lo largo de varios años por diferentes hermanos que no tenían nada que ver entre ellos, y esta palabra nos dio una guía como congregación. Es más, algunos hermanos fueron más allá y acompañaron esta palabra con otra profecía que decía que de esta congregación se iban a levantar pastores, maestros de la palabra, misioneros, evangelistas. Yo les voy a ser sincero, yo con las palabras proféticas a mí me inquietan un poco, porque uno no sabe si va a haber el cumplimiento de la palabra dada por el Señor. Ustedes imagínense el pobre, ya que hablamos de Isaías, el pobre Isaías profetizando sobre la venida del Mesías 700 años antes. Él no vio el cumplimiento de su profecía y por lo menos 10 generaciones después tampoco. Yo me considero un privilegiado porque yo estoy viendo el principio del cumplimiento de esta profecía. Y se puede ver muy claramente en Fedinata, en Carito, Carlos, Moni y Mariana, que ya 6 establecidos en otros lugares. Los viajes exploratorios de Santi, de Denis y Mariana, ahora de Dani Afre. La palabra de Dios se empieza a cumplir. Varios hemos tomado cursos de capacitación para tratar de estar a la altura de lo que Dios nos está demandando. El centro HLN, la cantidad de jóvenes de nuestra congregación que hicieron HLN. Dios se va moviendo y nuestra congregación ha tomado un claro énfasis con respecto al evangelismo y con respecto a las misiones en los últimos años. Dicho esto, les propongo un pequeño juego mental y quiero que me acompañen. Imaginemos un escenario hipotético en el que nuestra congregación recibe un correo. Y el correo, digamos que dice más o menos así: amados hermanos de la Iglesia Cristiana de la Fe, nos ponemos por medio de la presente en comunicación con ustedes de la empresa multinacional John William Truch & Company, porque Dios nos ha hablado de su énfasis con respecto a las misiones y queremos poner a disposición de ustedes lo siguiente, que pasamos a detallar. El sostén completo para un misionero, matrimonio o equipo por un lapso de 5 años. El sostén en esos 5 años incluye traslados ida y vuelta hacia el lugar del mundo que Dios les muestre, la provisión de una vivienda para que viva el equipo misionero, un auto para que se puedan mover con todos los gastos pagos, cobertura médica, todos los gastos de alimentación, de ropa que sea necesario, todo el material didáctico que necesiten, por un lapso de 5 años, totalmente cubierto. A la pronta espera de vuestra respuesta, saludo atentamente a ustedes, Billy Joe McKay, gerente general de John William Truch & Company. ¡Wow! ¿No? ¡Qué notición! Entonces, ¿qué haríamos? Lo primero que haríamos sería, orar, ayunar para ver a dónde tenemos que ir, dónde Dios nos muestra que debe ser realizada la obra. Y en segundo lugar, ¿a quién mandamos? Porque tenemos que mandar a alguien, a un matrimonio o a un equipo. Tenemos que estar atentos a lo que Dios puede llegar a hacer. Nos puede llegar a indicar, perdón. Entonces,
acá es donde quiero que participen ustedes conmigo. Antes que Dios se nos revele mientras estamos orando, ¿qué características piensan que tendría que tener él o los misioneros que debemos enviar? Yo voy a hacer mi pequeño aporte, tiene que tener un compromiso claro con el Señor. Escucho sugerencias. Tiene que ser una persona espiritual, perfecto. Carga por las vidas, importantísimo. ¿Qué más? Un par de cosas más, díganme. Compromiso con la obra. O sea, y podemos agregar un montón de cosas más, ¿no? Que conozca la palabra, que sea una persona que pueda ministrar el Espíritu Santo, que tenga gracia. Y son todas cosas válidas. Pero dentro de este orar tenemos que estar abiertos a que Dios tal vez nos indique una persona que no reúna tantas condiciones como nosotros humanamente queremos. ¡Qué problemón! Pero nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como las plantea Jesús y a tomar las decisiones como las toma Jesús. No les estoy diciendo ninguna burrada ni nada descabellado, basta con ver el primer misionero enviado por Jesús. ¿Saben quién fue? Les doy una pista. No está entre los 70, no es uno de los 12 discípulos, no está en la Gran Comisión, no está en los primeros capítulos de Hechos. ¿A dónde fue Jesús a buscar su primer enviado? ¿Tienen idea? A Gadara, a un cementerio. Por eso vamos directamente a leer la historia. Vayamos a Marcos 5. A partir del versículo 1, tenemos a Jesús llegando a Gadara y dice, llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gadara, y en cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro procedente del cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes, pero siempre los había roto y ya nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba entre las tumbas y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Este muchacho es la clase de persona con la que tu mamá te dice no te juntes, ¿no? Un perro rabioso, incontrolable. La que saldría en Crónica TV, seguramente por los desmanes que estaría haciendo. Abandonado por su familia, abandonado por la sociedad, dejado a su suerte en medio de la nada. Y pensamos que aún hoy, con todos los avances científicos que tenemos en cuanto a medicina, su tratamiento sería largo, costoso y sin ningún tipo de resultado garantizado. Pero un encuentro con Jesús puede cambiar todas las cosas. Nos encontramos a Jesús llegando a la orilla, a un lugar no muy agradable para los judíos, por dos razones. Primero, porque era un cementerio. Los judíos consideraban que eran lugares impuros. Y después, un montón de chanchos cerca. Peor todavía, lo consideraban un animal impuro también los judíos. Una situación que tal vez sea un poco incómoda para los discípulos, pero sin embargo son testigos de algo que nunca se lo hubieran imaginado. Se les viene encima este loco, imaginemos un cachito, pelo revuelto, lastimado, ensangrentado, desnudo, si uno termina de leer el pasaje. Los discípulos se ponen nerviosos, pero Jesús no. Y en los siguientes versículos, que vamos a leer a partir del versículo 6, nos ofrecen una mirada sobre una batalla invisible y una batalla espiritual que se vuelve visible y nos ofrece a cada uno de nosotros en el relato una posición privilegiada de ese campo de batalla.
Versículo 6. Al ver de lejos a Jesús, echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Por Dios te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y suplicaba insistentemente a Jesús que no lo echara de aquella región. Jesús habla primero, los demonios gritan de miedo, vienen arrastrándose prácticamente a los pies de Jesús. Los discípulos dan un paso atrás. Estaban viendo precisamente a Dios y a Satanás enfrentarse cara a cara. Los discípulos no saben qué hacer. De casualidad no se siente ninguno identificado, porque a veces nos podemos llegar a encontrar en situaciones que nos superan, en situaciones que no podemos controlar. Los discípulos, más que un acto de cobardía, creo que fue un acto de sabiduría, ¿no? El miedo no es onzo, decía mi abuela. Dieron un paso atrás y lo dejaron a Jesús. Dejaron que Jesús se haga cargo de esa situación que no podían dominar, ¿no? Porque no hay nada mejor que Jesús, que el mismísimo Dios Padre pelee nuestras batallas por nosotros. Pero para eso hay que estar enfocado en Jesús. Hay una escena de mi infancia que la tengo grabada y les puedo asegurar que la recuerdo como si me hubiese pasado hoy a la mañana. Y acá se van a dar cuenta de la edad que tengo. A principios de la década del 70 hubo un éxito televisivo llamado Titanes en el Ring. Empezaron a deschavar, ya. Titanes en el Ring. Para los más jóvenes que no saben de qué se trataba esto, se trataba de un grupo de luchadores. Muchos eran personajes ficticios, otros eran personajes históricos o de la literatura, como Ulises el Griego, Gengis Khan. Y estaban divididos en dos bandos claramente identificados. Estaban los buenos y estaban los malos. Cada luchador tenía una canción con la que entraban al ring, ¿no? Cada vez que los anunciaba Jorge Bocacci, que era el locutor oficial. Yo era hincha del Caballero Rojo. Pero había entre los buenos un personaje que a mí me daba mucho miedo: la momia. ¿No? Fíjese cómo sería el miedo que le teníamos. Tenía un compañero de la primaria que él estaba bien económicamente y tenía un tocadisco. O sea, cuando yo era chico, tener un reproductor de música en la casa no era algo normal, sino era el privilegio de algunos. En mi casa no había tocadisco. Y este muchacho, este chico, tenía el tocadisco y el disco de vinilo de Titanes en el Ring, donde estaban todas las canciones. Entonces nuestro juego era encerrarnos en la pieza, poner la canción de la momia, apagar la luz y a ver quién se la aguantaba más adentro de la pieza. Porque la canción de la momia era tétrica, empezaba con acordes menores, así bien tristes, y el que no la cantaba, era casi un antecesor del rap. Era terrible, búsquenla después en YouTube, van a ver. Entonces la momia caminaba así, arrastraba un pie. Nunca supimos si se cayó de la pirámide o lo colgaron en un partido de fútbol, pero a mí me daba pánico la momia. Un día, Titanes en el Ring viene al Club Temperley. Mi papá saca las entradas, me lleva. Ubicación privilegiada, segunda fila al lado del pasillo. Mi papá en el pasillo, yo sentadito al lado. No me pregunten quién peleó, no me acuerdo nada. Lo que sí me acuerdo fue que Jorge Bocacci anuncia la última pelea de la noche. Martín Caradagian contra la momia,
Cuando termina de decir la momia, automáticamente se apagan todas las luces del gimnasio del Club Temperley y empieza la canción de la momia. Yo de un salto me paré arriba de la silla, entré a mirar, tendría 7 años. Empecé a mirar dónde venía la momia. No sé si conocen el gimnasio del Club Temperley, es enorme. Y estaban puestas las sillas de tal manera que había 6, 7 pasillos, por lo menos, por donde podía entrar la momia. ¿Por dónde viene a entrar la momia? Por el pasillo donde yo estaba sentado. De un salto me metí abajo de la silla y entre las patas de la silla de la gente trataba de ver por dónde venía la momia. Entre que abrí y cerraba los ojos, en un momento lo veo que pasa por el lado de mi papá. Y ahí dije, ¡ah! ¡Mi papá! Y cuando salgo como para avisarle, lo veo a mi viejo sentado lo más campante que no se le movía un pelo. Chau, dije yo. Es más, le pasó la momia por al lado. Les digo en serio esto, me acuerdo, que la miró la momia casi con desdén, como diciendo, ¿qué haces acá? Y subió al ring la momia a pelear. Y yo me acuerdo que salí de abajo de la silla y yo dije, mi viejo lo más. No le tiene miedo a la momia. Y yo pensaba en mi mente de niño de 7 años, digo, es más, creo que si la momia tiraba a hacerme algo, mi viejo le iba a dar un par de bifes para ubicarla. Terminó el espectáculo, salimos, volvimos para casa, yo vivo a 7, 8 cuadras del Club Temperley. Pasco no era lo que es ahora, era más angosta, estaba llena de árboles, poco iluminada, al bajo nivel no estaba, había que atravesar las 9 vías caminando. Y yo venía de la mano de mi papá. Y le digo la verdad, pensaba que de atrás de algún árbol iba a salir la momia. Venía asustado, pero en un momento recapacité y dije, pero si vengo de la mano de mi viejo, vengo de la mano de papá. Si aparece la momia, un cachetazo y la ubica, ¿qué problema hay? Entonces yo pensaba, qué importante tomar esta actitud con Dios. Qué importante decir, tengo problemas, sí, ¿quién no los tiene? Pero yo vengo de la mano de mi papá, de Dios Padre. Yo vengo con la mirada enfocada, porque yo en un momento dejé de mirar alrededor, la oscuridad, los árboles, sino que me dediqué a mirar a mi viejo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer esto, enfocar la mirada en Jesús, en el medio del problema, en el medio de la tormenta, y dejar que Él, al igual que los discípulos en este relato, pelee nuestras batallas. Gracias. Versículo 11. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran piara de cerdos y los espíritus rogaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús se los permitió, ojo, les dio permiso Jesús. Y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron a los cerdos. Al instante, la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron. Los discípulos no pueden con los demonios, nosotros tampoco. ¿Para qué enfocarnos en el problema? ¿Para qué estudiarnos? Dejemos que Dios se haga cargo. Agarrémonos de la mano de Jesús, de Dios, y dejemos que Él se haga cargo. Jesús entra en acción, el lunático es liberado, los cerdos son poseídos y de un cementerio nace un nuevo discípulo. Rarísima la historia, pero no termina ahí. Versículo 14, los porquerizos salieron huyendo, los dueños de los chanchos, y lo contaron en el pueblo y por los campos, de manera que la gente fue allá a ver lo sucedido. Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre que estaba poseído por la legión de demonios y que ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Y todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho refirieron a los demás lo que había pasado con el poseso y con los cerdos, por lo cual
todos se pusieron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Así como lo leemos. Y aunque cueste creerlo, le pidieron a Jesús que se vaya. Les había solucionado un problema y le pidieron que se vaya. En lugar de agradecerle, ¿no? Nadie se podía arrimar a esa zona. ¿Cómo pudieron preferir cerdos y lunáticos a la presencia de Dios? ¿Cómo pudieron preferir seguir revolcándose en su propia miseria, con sus propios problemas, antes de estar en la presencia de Dios? Es como que un país prefiriera la esclavitud a la libertad, o el alcohólico preferiría, ahí está, gracias, preferiría estar ebrio a estar sobrio. O la iglesia que prefiere el sueño inmóvil al avivamiento. O que uno prefiriera las tradiciones del ayer al Dios vivo de hoy. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cómo puede preferir una persona esto? Es fácil. Es el miedo al cambio. Porque el cambio exige trabajar, salir de la comodidad. Es más fácil seguir en la misma huella que se trazó durante años que aventurarse en lugares desconocidos. Porque muchas veces cuando las soluciones no son muy comunes o lógicas, según nuestro entendimiento, puede causar miedo, puede que nos asuste. Y la incomprensión justamente de esta situación o de estas situaciones que se pueden plantear pueden generar todo tipo de temores. Le pidieron que se vaya. Y Jesús no acostumbra a quedarse donde no lo reciben. Jesús no se impone. Versículo 18 dice: entonces Jesús subió a la barca. El hombre que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarla, pero Jesús no se lo permitió. Linda manera de tratar a un nuevo creyente, ¿no? Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se marchó y comenzó a proclamar por los pueblos de la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Y acá con ustedes, el primer enviado por Jesús, el primer misionero. Sin preparación, sin estudios avanzados de teología, alguien que simplemente contó su encuentro con Jesús, lo que produjo y lo que puede llegar a producir. Cuando yo decidí hacerme un seguidor de Cristo, lo primero que me dijeron cuando empecé a contar fue: ahí te van a sacar la plata y ahí te van a lavar la cabeza. Y alguno que entendía un poco más de historia de la iglesia, por ahí me planteaba algunas cuestiones teológicas que yo ni idea de lo que me estaban hablando, y yo más o menos cerraba siempre la conversación con lo mismo. Mira, yo lo único que sé que antes del 26 de agosto de 1988 yo estaba amargado, estaba triste, tenía tendencias suicidas, no tenía proyecto de vida, no sabía qué hacer. Pero a partir de ese día algo pasó, mi vida cambió, me vino la alegría, empecé a proyectar mi futuro, me empecé a sentir amado. ¿Qué necesitas para predicar a Cristo? ¿Haber cursado teología sistemática 1? No. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal que contar. Cada uno de nosotros tiene una vivencia para contar.
Una vez escuché una frase que decía que todo argumento se puede rebatir, se puede refutar, pero la experiencia propia es irrefutable. O sea, a mí me pueden venir a decir un montón de cosas de la iglesia, de lo que sea, pero mi experiencia personal no me la quita nadie. O sea, a mí puede venirme con 1000 excusas, pero lo que pasó en mi vida, eso no tiene posibilidad de refutación. Ahora uno piensa que lo increíblemente bondadosa de la actitud de Jesús de enviarles un misionero, ¿no?, a esta ciudad. Una ciudad que le había pedido que se vaya. Yo no le hubiese enviado, ya voy a decir la verdad, yo no le hubiese enviado un misionero, por ahí un poco de fuego del cielo, alguna plaga, pero bueno, Jesús no es como yo. Jesús les envía a esta gente un misionero. Yo creo que este pasaje, por lo menos a mí, me demostró 3 cosas. La primera es que Jesús sigue amando a pesar del rechazo de la humanidad. A pesar de que muchos le pidan que se vaya, a pesar de que muchos lo rechacen, a pesar de que muchos hagan bromas de mal gusto, Jesús sigue amando. La segunda es que no se necesita un doctorado en teología para predicar a Jesús, se necesita justamente la vivencia personal, la experiencia personal, pero esa experiencia tiene que ser buscada. Si hoy estuvimos acá, estuvimos ayunando, estuvimos proclamando en el medio de la alabanza que Jesús nos impacte, que Jesús nos llene, que baje su fuego, estamos por buen camino. Necesitamos eso para predicar a Jesús. Y la tercera cosa es que Jesús sigue usando mensajeros indignos para llevar su mensaje. Si no, miren quién les está hablando. Y miren quiénes están escuchando. No me dejan solo en esta. Anímate a hablar de Dios. Dios te va a usar. Dios te puede usar. Dios puede hacer algo nuevo, diferente, fresco. Pero tenemos que estar agarrados de Dios. Tenemos que dejar que Él pelee nuestras batallas. Tenemos que dejar que Él se haga cargo de los demonios. De nuestros demonios, de las huestes de maldad. Jesús tiene que hacerse cargo de nuestras vidas. Por eso, amplía el espacio de tu tienda, despliega sin reparo tus lonas, alarga tus cuerdas, afianza tus clavijas, pues vas a extenderte, iglesia, a derecha e izquierda. Tus hijos heredarán naciones y repoblarán las ciudades desiertas. Amado Dios, hoy nos ponemos en tus manos una vez más. Hoy queremos mirarte a vos, no mirar para los costados, estar enfocados en lo que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Queremos continuar con tu palabra, con lo que vos designaste para nuestra congregación, para cada una de nuestras vidas. Queremos estar a la altura de cada circunstancia, queremos apoyar tu obra, involucrarnos fervientemente y llevar tu palabra al lugar que vos dispongas. Señor, hoy nos ponemos en tus manos, hoy nos entregamos una vez más delante de tu presencia, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo a quién miramos, sabiendo de quién estamos agarrados de la mano. Gracias por ser Rey del universo, Señor. Y gracias por habernos mirado a nosotros un día y rescatarnos. Qué bueno que sos, Dios.